7:32, continuamos con ampliación de noticias. Están con nosotros la congresista Rosa Amavila, que es la presidenta de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, movimientos regionales y locales, una comisión que por supuesto está en este momento en la más plena actualidad, en la más quemante actualidad. El congresista Teófilo Gamarra, de la bancada de Gana Perú, el congresista Héctor Becerril, de la bancada de Fuerza Popular. Naturalmente vamos a conversar sobre la apremiante situación política en la que se encuentra el país. Y naturalmente en estos días lo más sencillo, de alguna manera, y lo que en el fondo uno tiende a tener frente a todos estos acontecimientos es un poco la idea de la demolición de un régimen o de una situación bastante difícil de soportar. Pero por otra parte, en realidad la preocupación al final va buscando cómo enfrentar esta compleja coyuntura de manera constructiva en la medida de lo posible, puesto que estamos entrando a un proceso de finalización de un gobierno y un proceso electoral. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Tanto Patricia como Ricardo han sido testigos esta mañana de las declaraciones del presidente Evo Morales, la reacción además interesantísima que ha tenido y que demuestra pues hasta qué punto en verdad no es en todos lados que se tiene esta actitud de silencio o como dicen los italianos, omertà. Aquí evidentemente Italia y Bolivia están pareciera en otra situación, o por lo menos tratando de decir, bueno, yo no soy parte de todo este asunto, mucho cuidado. Ha sido particularmente duro el presidente de Bolivia. Dice, no puede ser que delincuentes internacionales desaparezcan apoyados por grupos de poder. Y ha tomado la decisión rápida e inmediata de pedirle la renuncia. Elegantemente se la ha presentado su ministro del Interior, ha nombrado en el acto a otro ministro y ha dispuesto una reorganización total que ya estaba en camino de la policía boliviana, a la que el presidente dice o señala como eventualmente comprometida. Bueno, y anteriormente, ¿no? Lo que ha ocurrido es que también, digamos, otro alto funcionario boliviano ha dicho, en ningún momento el Perú ha solicitado que nosotros encarcelemos a este señor, y claro, lo cual coloca en un predicamento muy complejo al ministro de Justicia. A ver, veamos las primeras reacciones. Congresista Rosa Amavila, bienvenida. Buenos días. Yo creo que la reacción boliviana es una reacción adecuada a la salud de la democracia, frente a hechos que parecen ya reiterantes y habituales, además que trascienden el caso de Belaúnde del Ocio, de complicidad de la policía en la fuga de internos. Yo creo que es una adecuada reacción cambiar el ministro del Interior y establecer un procedimiento de investigación de la policía. Habrá que ver si la investigación a los familiares de Belaúnde del Ocio o a su abogado debe ser parte de esta investigación. Yo tengo mis dudas porque esos vínculos son no necesariamente de complicidad, sino de asilo, de naturaleza familiar o similares. Sin embargo, el tema de fondo, a mi juicio, que debemos discutir, que concierne a ambos estados, es cuál era la medida política más propicia para tratar el tema Belaúnde del Ocio. El ex procurador Arbizu lo plantea en dos palabras, ¿no? Dos preguntas: expulsión o extradición. Yo creo que la medida más adecuada, y además la que Bolivia sugería hace ya más de 10 días, era la de expulsión, después de que la ACNUR le niega a Belaúnde del Ocio el estatus de refugiado, y después de la acción ante el Tribunal Constitucional boliviano, ya que quedaba, pues quedaba la expulsión. Estaba en una situación de ilegalidad el señor Belaúnde del Ocio. Y a mí me parece, y esto no creo que sea capcioso ni unilateral, el que el gobierno peruano opte por la extradición tiene detrás un objetivo político. No hay una explicación plausible, digamos. Bueno, no hay. La explicación que nos dieron es que era la vía más segura. Y ahí está su vía más segura. Yo no creo eso. Yo creo que, analizando jurídicamente el tema, optar por la extradición implicaba restringir la investigación del caso Belaúnde del Ocio solo al caso de Chimbote, y en ese sentido limitar el tema probandum, que tenía que ver con los procesos de selección de Antalsis y todos los posteriores hechos en materia de investigación. ¿Usted diría que la situación tal como se ha presentado compromete seriamente la posición tomada por el Ejecutivo en el Perú?
Yo creo que el Ejecutivo tiene que explicar la naturaleza de sus conductas. Yo creo que el ministro de Justicia y la ministra de Relaciones Exteriores deben acudir al Parlamento a dar explicaciones sobre la conducta del Ejecutivo. Al margen de lo escandaloso de la fuga, una nueva fuga del señor Berún del Ocio, si es que esta extradición le convenía a él o a sus eventuales socios en el Perú, ¿cómo es que se ha fugado? La fuga no lo compromete más, es decir, queda desprotegido de la figura de la extradición si es que lo capturan en Bolivia o en Paraguay o en donde sea, porque hay un pedido de captura internacional. ¿Ya no viene como extraditado solo para esos delitos? No. ¿O sí? Si lo capturan en Bolivia es dubitable, no si viene o no como extraditado. Pero si lo capturan en cualquier otro país es un evadido de la justicia y por supuesto viene al Perú como tal y se someterá a todos los delitos por los que sea imputado, ya no protegido por el Instituto de la Extradición. Otro tema que a mí me parece interesante, que genera también duda, francamente, es por qué el gobierno peruano, que debió tener una defensa en Bolivia, como se hizo en otros casos, como el de Fujimori en Chile, por ejemplo, ¿por qué la defensa peruana que debió darse no cuestionó pues el arresto domiciliario? ¿No? El arresto domiciliario es una figura que se aplica a personas en estado grave, a personas de edad avanzada, a personas con enfermedades terminales, ¿no? Además, y obviamente, ¿cómo va a estar en arresto domiciliario una persona? La justicia así, ¿no? boliviana dice que ellos lo pusieron en arresto domiciliario hasta que se definiera su condición de no refugiado, pero una vez que la CONARE dijo no es refugiado, ya está, había que pedir que lo mandaran a un penal, ¿no? Obviamente, ¿qué era el primer pensamiento que se tenía que tomar? El Bolivia lo dijo hace 2 semanas. Claro, el primer pensamiento. Que pidan su detención efectiva para evitar un posible peligro de fuga. Se fugó. Justamente, pues, a una persona que ya todas las acciones legales que ha auspiciado en el vecino país le son fallidas, ¿qué es lo que naturalmente sobreviene? El riesgo de evasión. Ahora, lo que sí a mí me ha sorprendido, don Raúl, Patricia, es la naturaleza de la evasión, ¿no? Según se dice, en concierto con internos de Bolivia, es decir, en concierto con organizaciones vinculadas a la criminalidad. Y entonces esto francamente preocupa, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, se sabe que en Brasil la estructura de criminalidad organizada es altísima, ¿no? Y incluso tiene gobiernos locales bajo su administración. Pero partamos del hecho de que el señor Berún del Ocio pagaba a sus vigilantes. Ya pues eso es una situación ya surrealista. No evitaban que se fugue, sino que nadie entre, más bien. No solamente fugas, sino vaya, le van a dar todos los caminos habidos y por haber, si es que además sigue pagando, por supuesto. Don Raúl, ¿qué es parece esto? Mentira, pero la dialéctica de lo concreto, como diría Cosic, muchas veces la forma como se aplica el arresto domiciliario, incluso en nuestro país, implica una relación de subordinación del policía con el arrestado. Claro. Y aquí hay un tema a evaluar, no para oponernos al arresto domiciliario, sino para que se aplique en las condiciones que merece ser aplicado y con una cobertura adecuada de vigencia de la Policía Nacional. Que se presenten los 2 ministros. Yo creo que sí, para dar explicaciones de la actuación gubernamental. Iniciar un debate reconstructivo que pudiera... Mire, en la situación que estamos, en donde tenemos pendientes varias cosas, por lo pronto todo el conflicto minero que ahora se ha multiplicado, y en segundo lugar la necesidad de saber finalmente si se pueden o no tomar medidas urgentes en materia económica. Don Raúl, extraordinarias. Yo aprovecho su pregunta para dejar preciso un punto de vista de nuestra agrupación política, Acción Popular Frente Amplio. Nosotros no estamos, señor, por un adelanto de elecciones ni por la vacancia presidencial. Nosotros estamos apostando con seriedad por la transferencia gubernamental en el periodo del actual gobernante. Sin embargo, eso no significa un aval a su política de coyuntura. Mire, yo tuve oportunidad de acudir hasta en 2 oportunidades a sesiones con la ex ministra de Trabajo a propósito de la problemática de los trabajadores minero-metalúrgicos. Voy a decirle solo 2 temas, don Raúl, que a mí me hacen tener dudas serias de la actuación gubernamental en la materia. Por ejemplo, el director de trabajo de ICA había dejado de serlo
para ser el gerente general de la empresa Shogun. O sea, clarísima teoría de la silla giratoria. Y de otro lado, la muerte de un trabajador minero dentro del socavón de la mina, a la que la minera, porque había tercerizado quién era encargado de responder frente a problemas de accidentes en los centros de trabajo, no quería ni siquiera dar la mínima cobertura para el entierro del cadáver. La reclamación de los mineros sobre el despido de más de 80 trabajadores en un contexto de crisis económica que vive la clase proletaria de este país, a mí me hace dudar, me hace sentir que puede tener, de hecho, licitud la reclamación de los trabajadores. Han ido, señor, conmigo 2 veces a la ex ministra fémina de Trabajo hace ya bastante tiempo, y desde ese tiempo sus reclamaciones no le son escuchadas y no hay un cauce gubernamental de tratamiento de su problemática. Congresista Héctor Becerril, bienvenido también. A ver, ¿cómo configura usted el cuadro que vivimos? A ver, si nosotros ponemos a analizar la secuencia cronológica de los hechos de Martín Belaúnde Locio, vamos a ver pues que hay una serie de mentiras que se han ido dando desde un inicio. Por ejemplo, inicialmente se manifestó que Martín Belaúnde Locio solamente había tenido una relación con el Partido Nacionalista hasta el año 2006. Muchos congresistas dijeron que no lo conocían, incluso amenazó con ir al Congreso a hacerle recordar la relación que tenían. Luego, cuando salieron pruebas, dijeron que el 2011 solamente hasta julio, y de ahí nunca más lo vieron. De hecho, que fue desmentido por varios periódicos, periodistas. Salió la foto incluso en el mes de agosto, de octubre ya, la señora Nadine con Martín Belaúnde Locio en un conocido hotel del pueblo. Incluso ahora ya sabemos que hasta coordinador de Ancash fue el señor Martín Belaúnde Locio. Luego, cuando el señor exfiscal de la Nación, Ramos Heredia, dijo que estaba en Bolivia, ¿qué dijo Urresti? Que lo tenían cercado, que le iban a capturar y que eso ponía en riesgo. Un hecho totalmente, pues, falso, ¿no? Se demostró que estaba en Bolivia, no sabemos cómo le iba a capturar. Y aún más, el hecho más grave es que está demostrado que cuando salió del país no tenía orden de captura internacional, o sea, lo dejaron fugar. Ahora, y ya en Bolivia, cuando Bolivia pide, pues, que soliciten la expulsión, ¿no? Ellos, Perú, optó por el tema de la extradición. ¿Por qué? Como obviamente dijo la colega Mavila, era porque tan solo venga por el caso La Centralita y no por el tema de Antalsis, donde la señora Nadine Heredia, ojo, viene siendo investigada por asociación ilícita para delinquir, por peculado y por lavado de activos. Y finalmente acá hay un hecho gravísimo, sí, que compromete ya al ministro de Justicia. Cuando Bolivia pidió que soliciten el cambio del arresto domiciliario porque vaya a una prisión, porque había peligro de fuga, el ministro inicialmente dijo, y tengo sus declaraciones, que lo iban a evaluar. Sin embargo, ahí ante los hechos dice que se han solicitado, hecho que por lo menos hasta ahora en Bolivia lo han desmentido. Yo el día de ayer he solicitado al ministro que me haga llegar el documento pertinente que en su momento solicitaron esa variación. Yo creo que acá ha habido de parte del Ejecutivo, de parte de la pareja presidencial, el tratar de que en realidad Martín Belaúnde Locio no venga al país, porque tiene mucho que decir en temas que comprometen, pues, de todas maneras a la señora Nadine Heredia. Ahí están los aportes que se dieron de $50,000 de parte de él, $51,000 de parte de su padre, por hechos que en la práctica, digamos, no constituyeron ningún trabajo. Los aportes de $216,000 en la cuenta de la señora Nadine, que nadie sabe explicar. Es decir, parecería que Martín Belaúnde Locio conoce, pues, el tema netamente de todos estos fondos que han llegado a la cuenta de la señora Nadine y que nadie hasta el momento puede explicarnos. Vamos a hacer una pausa, 8:46, y luego escuchamos también al congresista Teófilo Gamarra. Continuamos con ampliación de noticias en el curso del congresista Teófilo Gamarra de la bancada Gano Perú.
para que nos dé sus impresiones de la perspectiva que estamos viviendo, y especialmente si en efecto la actuación que hasta el momento va teniendo la administración del presidente Humala nos puede llevar a imaginar que debiéramos tranquilizarnos. Ante todo, muy buenos días. Muchas gracias, don Raúl. Primero, reproducir textualmente las palabras del presidente Evo Morales cuando se refirió a su nueva designación. Lamento mucho los sucesos que vivimos en Bolivia por culpa de algunas de nuestras instituciones. No es posible que algunos grupos de la policía aporten a la mala imagen del país. No se refiere a grupos de poder, se refiere a grupos de la policía en Bolivia que habrían facilitado la fuga del prófugo. Esto demuestra la conciencia en el sentido de que el gobierno boliviano asume con absoluta responsabilidad este problema de la fuga, porque existen tratados internacionales donde los países están obligados a cumplir y en el caso a mantener la custodia del extraditable, por un lado. Por otro lado, en cuanto al supuesto temor que existiría en el Partido Nacionalista, en algunos altos cuadros del partido, consideran y supuestamente una supuesta relación entre el señor Belaúnde y la señora Nadine, falso de toda falsedad. Y nosotros hemos considerado siempre que se trata de refritos que permanentemente tratan de, a través de la mentira permanente, la farsa, generar una vinculación. El hecho que se haya producido asesorías, consultorías y demás en el pasado fue materia de investigación. Sin embargo, hoy estamos en el presente, años 2012, 2013, 2014, donde el Pleno del Congreso aprobó una moción de orden para investigar los supuestos actos de corrupción del señor Belaúnde, los supuestos contratos con los cuales se habría beneficiado, los lobbies que aparentemente habría realizado. La pregunta es, en esta relación de causalidad, ¿dónde está la presidenta del Partido Nacionalista? ¿Dónde está la señora Nadine? Hay una intencionalidad de algunos sectores de la oposición de permanentemente involucrarla a la señora Nadine. Tercero, con relación al tema de la expulsión o la extradición, concretamente, cuando salió la extradición, esta fue dilatada por la defensa del extraditable, porque se plantearon hasta 3 acciones de amparo, y la acción de amparo que pedía la libertad concluyó el 22 de mayo. Al día siguiente, recién el Perú, con los plazos y las normas correspondientes, podía acceder a la expulsión del extraditable, cosa que se habría logrado. Pero hay otro tema también, se dice, ¿y por qué en su momento no se realizó la expulsión? Como en el caso de Orellana. Un momentito, en el caso de Orellana, la Interpol, de acuerdo a la normatividad de Colombia, tenía la posibilidad de detener inmediatamente y de hacer la entrega del personaje, y en ese caso incluso no se había solicitado el refugio. En el caso de Belaúnde, de acuerdo a la normatividad, se solicita el refugio y por lo tanto ya el refugiado o el solicitante está dentro del marco de las normas de refugio y no puede ser expulsado, porque de lo contrario se habría transgredido las normas legales. En ese marco jurídico, el Perú ha jugado todas las posibilidades jurídicas, todas las acciones necesarias, tanto para la expulsión, tanto para la extradición, para lograr traer rápidamente al extraditable. Gamarra, varias preguntas en realidad, vamos a ver si algunas podemos salir del discurso que ya hemos venido escuchando hace varios días. Es interesante, ¿verdad?, lo que usted dice. Bolivia ha hecho muy bien al asumir su responsabilidad y hacer que un ministro renuncie y sancionar a los policías involucrados. ¿Cuántos ministros renunciaron y cuántos policías sacaron de su puesto cuando se fue Martín Belaúnde del Ocio a Bolivia? Bueno, hay que evaluar lo siguiente. Es que usted celebra en Bolivia lo que acá no se hizo. Patricia, nunca se ha asumido responsabilidad. ¿Responder? Sí, por favor. Mira, en el caso del Perú, la historia de las fugas que se han producido a lo largo de los últimos años son enormes. Y a lo largo de las fugas nunca se ha producido la renuncia o digamos, la destitución de algún funcionario, salvo que haya habido complicidad. Hemos visto, por ejemplo, la fuga del penal Castro Castro, donde se había construido aparentemente un túnel y donde gente del MRTA... No le estoy pidiendo que haga historia. Le he preguntado sobre el paralelo entre Perú y Bolivia en sus reacciones. Fujimori, que también se fueron al extranjero, y por esta situación
ningún ministro fue destituido. Ya no me va a contestar, está claro. En el caso de la fuga de Belaunde, en efecto, se ha estado haciendo la búsqueda y lamentablemente se ha producido una fuga por Bolivia. Cuando uno va a la frontera de Bolivia, nosotros tenemos que decirlo, es en la práctica una coladera. Hay las personas, por situaciones de la hermandad entre pueblos, entran y salen sin ningún control. La diferencia es que acá nadie renuncia de nada. La otra pregunta es, ¿dónde está el presidente? ¿El primer ministro? ¿Usted los ha visto últimamente? ¿Sabe a qué se dedican? Porque pero, Patricia, tenemos a Evo Morales dando conferencias de prensa, renunciando a ministros. El tema concreto es que la responsabilidad es del gobierno boliviano. ¿Qué tiene que hacer en este caso el presidente de la República, sino delegar en los ministros para que realicen todas las coordinaciones para inmediatamente generar el equipo que genere la recaptura del prófugo? En concreto, es un tema que no ha pasado nada. De hecho, estamos ante una situación bastante complicada. No ha pasado nada. Don Raúl, estamos ante una situación complicada. Pero lo que usted nos da es una explicación extraordinariamente satisfactoria. Han tomado todas las medidas, han tomado todas las previsiones y provisiones, y sin embargo, don Raúl, estamos complicados. ¿Por qué estamos complicados? Situación, la maldad de la oposición, es una situación los periodistas que son unos bandidos. ¿Qué es esto? Don Raúl, esta es una situación que perjudica enormemente la imagen del gobierno. ¿Acaso el fujimorismo o el aprismo no iban a hacer uso de esta coyuntura para seguir deteriorando la imagen del gobierno? Definitivamente que bueno, sí. Por eso, vuelvo a decirle, habría sido mucho mejor. Usted participa de la idea de que el gobierno tiene una buena imagen y sus enemigos quieren destruirla, y que el gobierno acierta en todo, que el gobierno está actuando de una manera tan inteligente, tan hábil, con tanta fuerza y presencia, que todos los peruanos somos de una ingratitud extraña. No vayamos a ironizar el tema, porque yo le voy a decir con toda la... No, porque yo lo estoy escuchando de una manera inmensamente constructiva y me emociona. No, don Raúl, nosotros reconocemos los errores, hemos reconocido muchos de los errores que se puedan haber cometido en este gobierno, y todos los errores serán por el accionar del gobierno, al tratar de hacer las cosas bien. Pero lo que sí quiero dejar constancia es que este hecho específicamente es el que perjudica al gobierno y es aprovechado justamente por los sectores de oposición radicales que permanentemente hacen uso de este tipo de situaciones para golpear, atacar permanentemente. Lo que pasa es que el gobierno ha evaluado qué le hace más daño. La fuga... Los interrumpo, congresistas, porque tenemos una comunicación con la ministra de Energía y Minas, la abogada Rosa María Ortiz. Ella se está embarcando y de todas maneras nos iba a dar la noticia pues de que la CIADI le dio la razón a Petroperú en el arbitraje que tenía con el consorcio Camisea. Ministra, buenos días, un gusto saludar. Bien, disculpe que no interrumpimos con el Sí, y yo quería contestar al colega Gamarra diciendo que este gobierno, en estos hechos de Martín Belaunde del Ocio, ha actuado con total negligencia. ¿Y por qué? Porque yo creo que ha evaluado, pues, ¿qué le hace más daño? ¿El que Martín Belaunde del Ocio se fugue o que venga al país y hable? Y yo creo que más daño le va a hacer el que venga extraditado y hable acá todo lo que sabe. Porque, como digo, hay vínculos, aunque se lo quiera negar, vínculos totalmente demostrados con la señora Nadine Heredia. Eso está incluso investigado por el Ministerio Público. Y no podemos permitir que hasta ahora este gobierno ni siquiera ha destituido al procurador Joel Salas, ni siquiera eso han hecho. Es vergonzoso el papelón que están haciendo ahora. Recién después de la fuga van 11 funcionarios presididos por el ministro de Justicia aquí a Bolivia a ver un departamento vacío donde ya no está Martín Belaunde del Ocio. No, pues eso tenían que haberlo hecho antes
cuando recién ya se le declaró extraditable. Yo creo que acá Martín Belaúnde del Ocio debe ser más inteligente. Como este gobierno finalmente ya se va, debe declararse colaborador eficaz y decir todo lo que sabe, con lo cual no tengo ninguna duda, como dije, va a poner en serios aprietos a este gobierno y obviamente también a la señora Nadine Heredia. Si me permite, don Raúl, si bien en el caso de una supuesta relación entre Nadine, Belaúnde, se crean conjeturas, sospechas, suspicacias en base simplemente a especulaciones que se van haciendo, sobre todo la gente de la oposición. Sin embargo, en el fujimorismo existieron pruebas y nunca se llegó a determinar e investigar, por ejemplo, los fondos con los cuales estudió la señora Keiko. Hasta el momento no se llegó a detener, por ejemplo, a los prófugos que hoy se encuentran en Japón. Y hay que decirlo, porque supuestamente aquí lo que se pretende es ir hasta el 2006 para ver de dónde salió supuestamente esta relación, soluciones capilares, el tema de la palma aceitera y todo lo demás. Son refritos. Yo le recomiendo que no haga tanta memoria, congresista Gamarra, porque nos está ayudando a recordar a nosotros tantos otros temas interesantes. Eso es lo único que demuestra que es mal de muchos. ¿Qué demuestra eso? Pero demuestra que todos podemos seguir actuando así. Don Raúl, si en el pasado ocurrió, ¿por qué no ahora? ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo. No, don Raúl, lo que sí estoy señalando es simplemente que hoy se pretende permanentemente atacar hechos que se han producido en el año 2006, que ya fueron materia de investigación ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, archivó el caso, es decir, dentro de las instituciones. Ya no entiendo, ¿estamos hablando de Martín Belaúnde del Ocio o de Nadine Heredia? De Nadine Heredia. Justamente acá se metió el tema de una supuesta relación. Ya estoy confundida, congresista. Aquí hablamos de una supuesta relación y lo que nosotros queremos es simplemente descartar y dejar claro que acá, dentro de la relación de causalidad con relación a los hechos que se investigan, no está presente la señora Nadine Heredia. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Primero, que sí hay responsabilidad en no haber solicitado la expulsión luego de que culminara el trámite de solicitud de refugio y luego de que culminaran también las acciones de carácter constitucional en Bolivia. Hay un periodo ahí en que no se hace nada y que a mi juicio crea las condiciones para una eventualidad de evasión. Y en segundo lugar, yo no creo que sea una acción de mala fe hacer alguna rememoranza. Justamente estaba leyendo algo sobre palma aceitera, ¿no? En el Perú hay dos grupos que monopolizan el mercado, el grupo Romero y el grupo de malayos, y hay una creciente presencia de los malayos en el negocio de la palma aceitera. Justo el país Malasia, donde el padre del señor Belaúnde está arraigado porque está casado con una persona que a su vez estuvo casada con un todopoderoso noble malayo. Si hay un incremento de la producción, pueden haber dos. Arturo, ¿no? ¿Por qué no? Y el incremento en la producción de palma aceitera en nuestro país ha avanzado del año 2000, que era 14.667 hectáreas, alrededor de 100.000 hectáreas, sobre todo en Ucayali y Loreto. Es decir, había también un interés gubernamental en promover la producción de la palma aceitera que podía estar en concierto con el gobierno malayo. Hay mucho por investigar y no creemos que esto sea deleznable ni jalado de los pelos. Y yo creo que sí, pues, en esta expansión de malayos en el millonario negocio de la palma aceitera, habrá que explicar si el encargo de investigación hecho a la presidenta del Partido Nacionalista tuvo algo que ver con esta presencia económica de ese país en el Perú. Cuando empezamos la conversación yo señalaba pues que hay varios asuntos pendientes y que son importantes. Por ejemplo, congresista, ¿usted qué opina con el tema de Oropesa y los familiares que se resisten a asistir a su comisión? Y supongo que hay varios otros casos similares. ¿Cómo va esta comisión? ¿Cuándo puede de alguna manera darnos ya algunas soluciones? Estamos preparando un primer informe, don Raúl, que intenta diagnosticar cuáles son los principales mecanismos de actuación de lo que en breves palabras podemos diagnosticar como narcopolítica. Es curioso que, por ejemplo, haya una secuencia de mecanismos
vinculados a diversificación empresarial, todo tipo de negocios, desde bingos hasta pollerías, pasando por negocios madereros, actividades de limpieza privada y pública. De otro lado, también incluso grupos de fútbol que se desarrollan en amplios contingentes provincianos y que aparentemente podrían ser focos de lavado de activos. También una diferencia tajante entre partidos de estructura nacional y organizaciones regionales y locales, donde por la informalidad se auspicia la penetración vía caudillos de dineros mal habidos. Hay la necesidad también de hacer control de transporte terrestre, porque en esos trasiegos es que se traslada droga. Hay también la necesidad de hacer auditorías en empresas constructoras, en cajas de crédito, en general también en lo que tiene que ver con el puerto del Callao y también en el sistema judicial. O sea, hay demasiadas pérdidas de expedientes, archivamiento de expedientes sin la debida fundamentación. Estamos preparando un proyecto de ley para que este sea el criterio, un criterio de evaluación para la ratificación de los magistrados en el Consejo Nacional de la Magistratura, archivamiento sin mucha fundamentación en casos vinculados a drogas. Respecto al caso Oropesa, concretamente debo decirle que ayer se convocó a toda su familia, su señora madre, que ha sido candidata del APRA, además elegida por la Dirección Nacional, su hermana, su abuela, y a la hora ya debida se presentó un escrito un poco extemporáneo refiriendo que la abuela estaba mal de salud y que supuestamente no habrían recibido la notificación el gerente, el general de Serguerosac y también operadores funcionarios de esa firma, lo cual es falso. Les hemos notificado no solo directamente, sino a través de medios periodísticos de vigencia nacional. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo son dos procesos. En primer lugar, el contacto vía la entrevista que hicimos al señor Chinguel, orgánico, entre el grupo de Gerald Oropesa, la familia Oropesa, los negocios de limpieza, Facundo Chinguel y el partido aprista. De hecho, por ejemplo, vamos a convocar al fiscal de la Nación, el señor Peláez, que ha insistido en que durante su gestión no hubo vínculo con Serguerosac y en realidad sí hubo a guisa de la documentación que estamos absorbiendo. Pero también estamos citando al gerente general del Ministerio Público, que como sabemos fue el apoderado de los hijos de Alan García cuando fugó del país. Pero por otro lado ha aparecido un militante del PPC que estaría vinculado al caso Oropesa, que sería el padre del Rencito, que es uno de los asesinos de los sicarios y que tendría un amplio poder en el control de los estibadores del Callao en este acto de preñaje de embarcación. Por otro lado, estamos también trabajando el vínculo que podría haber, que de hecho hay, porque el señor Chinguel lo ha reconocido, entre el señor Chinguel mismo y el proceso de las narcoconmutaciones con el señor Nava, el exsecretario general del Palacio. Bueno, el señor Nava va a ser convocado a nuestra comisión. Es una cosa sumamente grave, por lo que voy deduciendo. Sí, señor. Vamos a tener pero también hay otras responsabilidades de otras agrupaciones políticas, pero sobre todo y principalmente, don Raúl, hemos entrevistado ya a 2 presidentes de gobiernos regionales fuertes en zonas rojas, para decirlo en 2 palabras, y curiosamente ambos dicen que su función como presidente de gobierno regional es desarrollar política pública, que nada tienen ellos que ver con narcotráfico, y esto es un grave error político, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por toda esta información, gracias a los congresistas Rosa Mavila, Teófilo Gamarra y Héctor Becerril. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. 9:16 minutos de la mañana, hacemos una pausa.